Hola, estamos partiendo el 5º programa de la 4ª temporada de Revelando Historias, aquí en Domadores TV. Esta tarde vamos a abordar la fotografía desde otro punto de vista, de un punto de vista más conceptual. Y para eso hemos invitado a un gran artista visual que mucho de su trabajo y la base de su trabajo igual es la fotografía. Pero queremos que él nos vaya contando durante el programa cómo llegó a esto, por qué llegó a esto. Así que le damos la bienvenida a Pablo Zuleta Sar. Muchas gracias por haber venido al programa. Y Gracias qué a ti, rico Daniela. haberte pillado acá en Chile, porque parece que tu vida es por allá, por acá. Sí, fue un poco como, estoy de paso, digamos, pero en este paso se dio la oportunidad de hacer una exposición en la Galería Eco, que fue una especie de residencia, desarrollamos un trabajo juntos y bueno, ya vamos a hablar de ese trabajo en un ratito. Eso, primero quiero preguntarte, sé que tuviste un poco de estudio de arquitectura, si eso tuvo que ver con tu ingreso a la fotografía o no tuvo que ver, y cómo llegaste tú a la fotografía. A ver, ¿dónde partimos? Yo creo que si calculo cuánto tiempo he pasado haciendo fotografía y cuánto tiempo he pasado dibujando, yo creo que el dibujo ha sido lo primero en mi vida. O sea, toda mi infancia estudié en el Bellas Artes, en Viña del Mar, de donde vengo. Siempre he dibujado. Yo era el niño que dibujaba tan bien, que hacía retratos. O sea, yo creo que el tema del retrato es lo que, desde el dibujo en el retrato, pasé al retrato fotográfico. Yo creo que por ahí va un poco. O sea, el tema del ser humano como tema central o en esa relación con el ser humano, que cualquier medio en el fondo es una excusa para estar observando a un otro o en contacto con un otro. Y lo primero para mí fue el dibujo, pero yo de alguna manera, cuando era chico dibujaba más hiperrealistamente y ese hiperrealismo te daba una cierta tensión o te catalogaba con este título que era como la idea del talento. Que después cuando yo me fui a Alemania, el arte contemporáneo tiene a nadie le interesa el talento, son otros códigos que entran en juego. Y para quizás quedar en esta relación con el retrato, me pareció que era que era más contemporáneo quizás pasarlo a la fotografía que mostrar, hacer alardes de talento hiperrealista. O sea, me pareció, contextualmente me pareció obsoleto, Perfecto. digamos. ¿Y decidiste irte a estudiar fotografía a Alemania o Yo me esa fui a parte estudiar la... arte. Ah, ya. Yo me fui a los 19 años, como ya de alguna manera como adolescente en Chile, ya siempre estuve haciendo cosas, yo hice ropa, escribí también, hice unos talleres en la zona de contacto, siempre estaba inventando cosas y tenía amigos en teatro, probando, y la idea de ser artista siempre se me ocurrió, o sea, siempre me apareció como aquel espacio donde, en teoría, yo podía hacer todo lo que se me ocurriera. Que ahora en la vida misma te dice que no es verdad, porque hay otras coordenadas como el mercado del arte. Sé que no es la realidad misma, pero en ese momento apareció como el espacio que me permitía que esta curiosidad natural de mi personalidad pudiera encontrar estos distintos medios, además. Tú eres de una escuela que, por lo que estuve viendo, trata bastante seriado los temas. O sea, Sí. como que sacan un concepto y sobre eso serían. Sí, la Escuela de Fotografía de Düsseldorf tuvo a una pareja como profesor durante muchos años, que es Bernd y Hilla Becher. Ellos en los años 70 estaban muy cercanos a los movimientos conceptuales, quizás más minimalistas, y comenzaron a desarrollar un trabajo en arquitectura industrial, en el área donde ellos vivían, que es el Ruhrgebiet, como Düsseldorf, Essen, que es un área muy industrial, y trabajaron cuerpos, o sea, digamos, formaciones arquitectónicas, le quitaron las asociaciones y las formalizaron. Y
la hicieron esplender en su belleza formal, algo que normalmente podría ser muy feo, muy industrial, que está cargado asociativamente para el ojo. En el momento que tú lo comparas con otro, y con otro, y con otro, empieza a esplandecer en esa pequeña diferencia. La serie se justifica de alguna manera por eso, o es para que la pequeña diferencia aparezca, y en esa pequeña diferencia hay una belleza, ¿me entiendes? Vamos a explicarle un poco a los auditores que a lo mejor no saben de lo que estamos hablando. En palabras corrientes, es como si eligiéramos un silo y ese fuera el motivo de nuestra fotografía, el silo. Entonces es buscar varios silos y componer una imagen con toda esta unión de silos, tomado más o menos desde la misma perspectiva, el mismo ángulo. Exacto. O sea, se mantiene el encuadre, la distancia focal, hay varias cosas que son... La luz, o sea, y ellos se movían. Ese es un punto importante que después yo, con mi trabajo, como que rompí esa idea de que el fotógrafo es el que se mueve buscando eso. Ahora, después de ellos, vinieron muchos otros fotógrafos, se dio una generación de la cual 5, 6, 7 quizás lograron una relevancia a nivel mundial, y a mí me tocó estudiar con uno de ellos. Uno de los más grandes exponentes es Andreas Gursky, que tiene una fotografía muy muy grande, muy ¿cómo se dice? Monumental, y está Thomas Ruff que tiene cuerpos de trabajo todos muy distintos unos de otros, que tratan sobre la superficie fotográfica. Partió haciendo unos retratos descomunalmente grandes que se veían como una foto carné. Ah, sí. Foto carné, pero de 3 metros. Entonces, también es otro motivo por el cual yo llegué a estudiar por él. La idea del retrato, nuevamente, que viene del dibujo. Qué divertido, yo pensé que había llegado por la arquitectura, nada que ver. La arquitectura, o sea, fue mi fantasía. Como leí que había estudiado y después veía casas, silos, como cosas más arquitectónicas, y dije... La arquitectura siempre entra nuevamente, y ahora cuando empecemos a hablar de la obra de Baquedano, vamos a hablar de los comienzos, y el comienzo sí es arquitectónico, porque había un lugar, particularmente en la estación central de Colonia. Yo vivía en Colonia y estudiaba en Düsseldorf. Entonces cada vez que yo llegaba a mi casa, o sea, me tenía que tomar el tren seguido todos los días o regularmente, y había un lugar que para mí era la llegada a casa, era como, llegué a Colonia. Y ese era un umbral urbano, muy raro, era un espacio intermedio, donde por un lado se subía, por otro se bajaba, y estaba separado por una muralla, digamos, de 1,5 metros, 2 metros, que estaba pintada en un amarillo fosforescente, una cosa bastante rara. Y ese espacio, yo como venía un poco del retrato, yo quería tomarle fotos a la gente y ocupar ese como fondo. Pero yo venía recién llegando a Alemania y no sabía alemán. O sea, me sentía totalmente intimidado también por una sociedad. Me sentía al mismo tiempo fascinado por estas nuevas fisionomías. Todo el mundo me llamaba la atención, porque uno está como con el desvelo, como cuando uno ve por primera vez todo. Pero no me sentía empoderado como para aproximar a las personas y decirle, oiga, ¿le puedo hacer un retrato? Y acá, entonces lo que hice una trampa. El primer intento, que después se convirtió en esta obra de Baquedano, de magnitudes mayores y más conceptuales, fue que yo en primer año, ya estudiando en la universidad, me averigüé cómo poner un láser y cortar este espacio, que está al medio, poner una cámara a un lado, una cámara al otro lado, cortado por este láser, para que cuando la gente subía por un lado y veía que había una cámara, y decía, ah, no, entonces por ahí no. Y se iba para el otro lado y había otra cámara. Y estaba todo, de alguna manera, virtualmente cortado con una trampa, estaba cortada, todo esto totalmente legal. O sea, yo ahora no lo haría, o sea, fue muy punky también lo que yo hice en esa época, a los 20, porque te dicen que no se puede, mandáis los permisos, no se puede, te tenés que parar ahí, viene el guardia, te echa, o sea, estás en un espacio público donde no se puede fotografiar, que para mí era muy atractivo, porque mientras más prohibido me encantaba más. Más ganas te dan de hacerlo. Todos los temas que estaban en ese momento también era Big Brother, las cámaras de seguridad en el espacio público, o sea, todos estos eran los temas que estaban un poco dando vuelta también, era la globalización, o sea, todo esto en el imaginario de un
chileno, 20 años, que tenía 3 años de arquitectura en el cuerpo, que también es una escuela muy pesada, la Católica de Valparaíso, la observación, el mirar al espacio. Entonces yo me aferré en este espacio urbano que yo lo llamaba este umbral de Colonia y armé esta trampa. Si quería empezamos a ver esas imágenes Es como que para esa, que vaya. sí, no, eso ya es Berlín. Este es el segundo intento. Para llegar a Baquedano yo tuve que hacer 4 intentos, como especie de bosquejo. Podemos tener esta imagen. Las de Colonia tenían fondo amarillo. Perfecto. Justamente por ese fondo. Cada ciudad tiene un fondo distinto. Berlín es un fondo blanco. Y lo que ocurrió con ese primer intento análogo, de alguna manera, que había que acercarme, cambiar el rollo, la gente me salía movida, pasaban 2 personas, el láser no se detonaba. Entonces fue una complicación. Después hice lo mismo, pero con una cámara de video. Ese video fue muy interesante. Yo filmé las horas hasta que llegó el guardia y me echó, básicamente. No ¿También alcancé. estaba ya 2 cámaras o ahí ya estaba ya una? Traté 2 cámaras, pero una cámara no me funcionó, tenía una luz distinta a la otra, porque la vista... todas esas son estas cosas que uno trial and error, estudio y experimentación. Y hasta que, en todo ese tiempo yo lo empecé a conceptualizar más, y yo ya empecé a entender que esto, en el fondo era como una tesis de grado que yo me imaginé, ya en primer año yo me imaginé, ¿es posible hacer un censo visual, un estudio sociológico que sea solo visual, sin texto, pero que se puedan hacer afirmaciones sobre una sociedad a partir del retrato? Cuando empezaste a hacer el video, ¿estaba ya 2 cámaras todavía o solo en una? Sí, no, eran 2 cámaras, pero después había una que no funcionaban las 2 cámaras, o sea, terminé ocupando solamente el material de una cámara y eso lo mostré al final del primer año en la escuela en una proyección en video y ahí yo entendí el potencial que había en la situación. Y esa fue la primera, de alguna manera, adversidad que tuvo esa obra, que fue que la profesora, que después algo pareció a lo que ocurre después en el mercado del arte cuando tú estás afuera, los intereses son otros, son los personajes de autoridad que tú no tienes cerca, te dicen continúa o no continúa, o para este lado o para este otro lado. La señora le gustó el video, pero ella quería que yo hiciera instalaciones, porque ella venía de la escultura, yo tenía todo este trasfondo en la Escuela de Arquitectura de la Católica, pero yo ya había visto el potencial de esta obra y tenía amigos que habían empezado a estudiar con Thomas Ruff, porque Thomas Ruff llegó en un momento de transición, en realidad era Jeff Wall el que iba a hacer clases ahí, pero la gente estaba tan obsesionada con él que uno amenazó con matarse y después este cabeza se asustó y se fue. La cosa que yo llegué con este video y otros videos, otros experimentos, entre medio uno está en primer año, así distintos tipos de experimentos, y le mostré esta obra a Thomas Ruff y me pidió que se la mostrara a su clase. Y ya ahí yo dije, ok, o sea, hay interés, yo aquí veo un espacio. Y en el fondo el desafío fue llevar en su clase, que es de fotografía conceptual, pero él había hecho unas imágenes gigantescas de unos pornos de JPG, o sea, la idea era estar en este ambiente que era más multimedia para conceptualmente y técnicamente agarrar esta idea y volverla fotografía. Ya, perfecto. Que es algo que sale del video. Toda esta obra fue filmada en video. Y esto era antes que estuviera la Canon 5D, que ahora sería pero ya una maravilla, claro, que fue la primera que es cámara foto y video al mismo tiempo. Esta era state of the arts en el momento. Esta era la mejor cámara de video que había en el 2003, por ejemplo, en el momento que se filmó esta obra en la estación Baquedano. Y cuando lo hice en Baquedano, fue la primera vez que yo ya, sabiendo todo lo que podía salir mal, sabiendo cómo había que pedir los permisos, sabía cómo había que afrontar a las personas que te decían que no los podía filmar, sabiendo todas esas coordenadas, imagina, la cuarta, que lo hice consecuentemente. El concepto ya estaba listo, el concepto era el instante fotográfico
Voy a cuestionar el instante fotográfico. La fotografía es el momento. Claro. Y la idea es tratar de capturar todas las impresiones de todo un día. Justamente como, y volverlo tipología, o en este contexto la tipología. La mayoría de mis compañeros tenían auto, yo, inmigrante, no tenía auto. Ellos viajaban y hacían series por otros lados, pero porque podían, pues tenían autos, se movían ellos. Ahí seguían el concepto de ellos moverse. De ellos moverse. Y yo dije, yo voy a hacer lo contrario, además que no puedo. Entonces yo me voy a plantar en un lugar todo un día y voy a dejar que el mundo se mueva y que las impresiones lleguen a mí. Y yo voy a mirar todas esas impresiones. El trabajo de postproducción de esto fue enorme después, porque cada persona hizo un retrato de cada una de esas personas desde el video, se volvió imagen y cada de esas personas se separó por género, por edad, por 50 años, 60 años, por colores. Después, entonces, lo más complicado al principio era cómo crear criterios de categorización que lo haga más fácil. ¿Para dónde se va? ¿Para este lado? A veces era más fácil. Y la idea era hacer una especie de censo social donde todas las impresiones de un día se desplegaran en una impresión. Que alguien que llegara a un espacio museal viera todo lo que yo vi en un día en una mirada, igual como el instante fotográfico. Perfecto. Detengámonos en alguna, ponte tú. ¿Cómo tú vas ordenando estas formas, colores? Siempre es una mezcla de lo... ¿De dónde partí, digamos? Aparte de... Tenía el registro de todo el día. Después, ¿qué pasa en tu cabeza? Es que me demoré 10 años en hacer esta obra. Pasaron muchas cosas digamos, esta obra se conforma a través de las casualidades de uno a otro. Por eso es una especie como de bordado hecho a mano. Entonces, tenéis tantas mujeres con una polera, una rayita acá, o poleras rayadas acá, entonces las medís todas. Después, encontráis a otra, pero no te cae acá, tenéis que armar otra panorámica. Entonces esa la ponía arriba de la otra, y los colores, entonces mejor esta para arriba, para abajo. Entonces el arriba y el abajo te da una forma, el lado con el lado te da una forma. Es una mezcla entre la casualidad que viene de una especie, como un marco que viene de la obra misma, y los espacios. Es una especie de juego, yo siempre lo vi como una mezcla entre jugar memories o un ajedrez. La obra del ajedrez solo esplende dentro de las reglas de ese juego, que es que la reina solo se mueve de una manera, el peón solo se mueve de una manera. Esto aquí también habían reglas, nadie se podía repetir dos veces y todo tenía que funcionar en esta suerte de crear un espacio que todavía fuera real y donde una arriba y una abajo. Entonces yo los corría más para un lado, para el otro lado, y se arman estas diagonales o espirales. Pero ponte tú acá, tocó la casualidad en la anterior que ese día pasaron pura gente vestida de rojo. No, lo que hice fue así. Eso es lo que ver como si de varios videos tú sacáis para armar uno o efectivamente te basáis en ese día. Todo el día, yo grabé desde la mañana a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tampoco fue todo el día, no fueron las 24 horas, pero fue todo un día que, oye, párate todo un día en un lugar. O sea, te lo digo, no es para hacerlo muy seguido. O sea, te pasan cosas. La percepción, uno se vuelve loco, la percepción selectiva te hace que te vuelvas loco. Entonces, grabó toda esa gente, todas esas personas estuvieron en el mismo lugar, el mismo día, pero no al mismo tiempo. No, claro. Eso entonces es una desconstrucción temporal. Cada una de esas personas para mí es como un code, un time code, o sea, un código temporal. Si fueran en una cronología, cronológicamente estarían todos mezclados de distintos colores y yo por una casualidad clasifiqué esta sociedad, porque un día después estaban vestidos de otra manera, hubieran estado en otro lado. Perfecto. Eso para mí es importante porque cuando uno hace, cuando tú trabajas con personas y cuando tú tratas de ordenar a personas, uno puede caer en cosas medio fascistas, que sea poco ético. O sea, ordenar racialmente o ordenar por etnia, ¿me entiendes? Por clase. Claro. Para mí fue muy importante que Baquedano como estación era un espacio donde confluían todas las clases sociales de Santiago. Perfecto. Y
proponer también una nueva manera de clasificación social que no tuviera que ver con las clases sociales típicas de Chile. También tematiza las clases sociales en Chile, o sea, una sociedad tan clasista. Clasificarla, pero clasificarla por una casualidad. ¿Cómo están vestidos ese día? Entonces quizás gente de distintas clases sociales que justo están vestidas de la misma manera se encuentran en un espacio virtual, que es esta obra, donde a lo mejor nunca se hubieran encontrado, digamos. Ya. ¿Y con el género también así? O sea, mujeres, hombres. En Chile fue más fácil. Yo creo que en Alemania toda la idea queer, lo que es trans, entre medio, había más gente que yo no sabía qué era. En Chile me fue más fácil de alguna manera. Ah, ya. Y digamos, quizás ahora lo incorporaría de una manera más consciente. El tema racial sí lo tomé en consideración, aunque Chile es más uniforme, era menos problemático. Nunca junté a dos personas por su misma raza, sino que puede haber alguien que, no sé, de color o negro en un lado, pero justo estaba vestida y el otro, ¿me entiendes? Perfecto. O sea, era más cromática la cosa. Solo por esa casualidad de cómo estaban vestidos, que es un criterio que no es determinante, es cambiable, no es determinante a tu persona, no te clasifica. Y con el tema de género no se dio mucho la problemática porque como te digo, en Berlín apareció más. Ahora, hay mucha gente que era como inclasificable también, rara. La obra de Berlín, como no filmé todo el día porque había menos 10 grados bajo cero y no aguanté todo el día, es menos el material visual y no llegó tan lejos como el de Baquedano. Entonces ahí entran de nuevo estos otros temas de mercado, que si la gente te pide más una cosa, había los colores, se convirtió en una cosa más formal, estos degradés cromáticos, a la gente le gustó. Entonces agarró esa obra, prendió más. Y acá en Chile te la han súper bien con tu obra. Ha entrado bien, la gente la acepta, la entiende. Es mi segunda exposición en Chile en general. Yo vivo hace 17 años afuera y se ha publicado harto esa obra, la gente que sabe de fotografía la conoce, creo. Ahora, yo no sé, como no me consta. Claro, sé. Lo que pasa es que para nosotros es como nuevo, como diferente, porque en Chile se hace muy poco lo que tú haces. O sea, como ese arte conceptual en la fotografía, porque sí se hacen las instalaciones, se hacen otro tipo de arte, pero en general es poco los fotógrafos que en Chile hacen eso. Entonces, por eso te digo cómo fue recibido acá también, porque yo sé que en Europa hay otra cultura, hay otra cabeza, conocen seguramente a los maestros, pero acá es como más difícil. Sí. La gente lo recibe con mucho asombro. No entienden cómo se hace, los conmueve, les gusta el visual, los colores. Está siempre esa pregunta, ¿funcionó o no funcionó mi tesis? ¿Se podía? ¿Sale información de la sociedad chilena de la obra o no? Entonces también yo devuelvo la pregunta. Total. Y me te dicen, sí, aquí me veo yo, o aquí veo a mi tía, o aquí veo a no sé quién. O sí, mira, imagina la cantidad de gente que anda de eterno aburrida, que también tiene que ver, en algún momento, yo no era que quise hacer una oda a la gente uniformada, era al revés. Yo decía, oye, la gente es una lata, la gente es tan uniformada, te voy a demostrar lo uniformados que son. Creatividad, vístanse más raros, más entretenidos. O sea, al final tenía que ver con eso, era como, son todas una lata, mira, aquí está la prueba, están todos iguales. Total. ¿Me entendí? Sí, está bueno, como una cosa sociológica me parece súper interesante. Sí. Bueno, ahora viendo... vámonos más a lo abstracto, porque seguiste avanzando en tu conceptualidad y fuiste más allá, que es lo que está un poco exponiéndose ahora en la Galería Eco. Claro, lo que estoy exponiendo ahora en la Galería Eco, hay una pieza de Baquedano que la ocupamos para hacer una especie de vínculo, y esta segunda obra es muy reciente, la acabamos, o sea, yo la empecé a desarrollar el 2008 y ahora voy a contar un poco, está un poco inspirada en esta imagen, que es de una película que se llama El Doctor Mabuse. A ver, tengo que contextualizar con toda honestidad, después de haber estado 10 años o como 8 años haciendo siempre lo mismo, yo me tuve que poner aquí unas cosas como los caballos,
en el cual cualquier otra idea que se me ocurría yo la tenía que dejar de lado porque esa era la obra que había que terminar. Perfecto. Y eso para una persona creativa como yo, no, o sea, en algún momento se convirtió en un suplicio, Claro, en una pesadilla. te tenía preso ahí. Me tenía preso esa obra. Entonces en algún momento yo ya estaba trabajando en una galería, ya me estaba yendo mejor, tenía un estudio, yo lo único que quería era trabajar, tenía un taller, por fin tenía un taller, salir del computador y empezar a trabajar más con la forma. Pero yo todavía con esta cosa conceptual, para hacer eso me tuve que inventar un concepto. Entonces yo presenté un proyecto, me gané una beca, o sea, un no sé qué, plata, para armar una exposición. Esa exposición, el concepto de esa exposición era basado en esta película, Doctor Mabuse, que era al mismo tiempo, el 2008, cuando cayó la bolsa en Estados Unidos, la última crisis económica, yo empecé a investigar y yo ya estaba mirando como los años 20, y en esa película el personaje principal se disfraza siempre de personajes nuevos, crea personajes y se manda unos condores, hace caer la bolsa. Entonces mi concepto era que yo iba a disfrazar mi nombre. Pablo Salazar, iba a ser el curador y yo iba a inventar artistas y iba a hacer una exposición grupal, colectiva, donde yo iba a hacer todas las obras, pero tenían bajo distintos nombre distinto de nombres artista. distintos. Ese era el concepto. Obviamente que en el tiempo no me dio. Pero la obra de Black Space... bueno, y esas obras están inspiradas en alguna de las escenas de esta película donde este personaje se disfrazaba de estos. Entonces, inspirada en esta escena que es donde, casi al final, pero son unos personajes que atraviesan una especie de umbral y el expresionismo alemán de Fritz Lang en esa época ocupa la escenografía como pintura y de una manera muy honesta, no trata de esconder nada, digamos, Claro. y los ángulos son todos chuecos y es juego de luz, no sé, me dieron ganas de hacer una cosa así como una puerta con estos halos de luz, yo me pasé un rollo así. Y empecé a trabajar con filtros fotográficos, pero me pedí unos rollos. En vez de así chiquitito, me pedí unos rollos para trabajar en grande. Y así se empezó a desarrollar una obra que a nivel conceptual también cuestiona la fotografía como la obra de Baquedano desde otro, digamos, otro nivel más filosófico. La obra de Baquedano cuestiona desde el instante fotográfico, que se vuelve un día, y la obra de Black Space cuestiona la fotografía desde la semántica, porque si en griego fotos y grafos significa dibujar con luz. Entonces tú ves esta obra y dices, no, es que no es fotografía. Ahí estamos viendo justamente algunas de las piezas. Claro, son piezas en su totalidad o en su mayoría negras, porque están basadas en estos tres colores primarios y están montadas en unas cajas de luz. Se le devuelve la luz detrás y en las ranuras donde se mezclan estos colores, digamos, ¿Pero cómo así esto, Tato? ¿Cómo llegáis a concretar esa obra? A ver, hay dos temas. Uno, yo no creo que sea bueno para un artista dar las recetas totales. No las de receta, pero son... El filtro está detrás de la caja de luz, hiciste un proceso anterior. Son dos procesos. Tú sabes la teoría de color adictiva y la sustractiva. Los bimas antiguos tenían el RGB, rojo, y proyectaban y en esa mezcla daba blanco. La sustractiva, en este caso, es el negro. Y eso es cuando uno pone un filtro amarillo, un filtro magenta y un filtro cian, los ponía uno arriba del otro, contra una caja de luz y no va a dejar que pase la luz. Lo que yo hice, empecé a dibujar, como yo vengo del dibujo, empecé a dibujar y a romper estos filtros, pero no todos los filtros. Uno lo dejaba a un lado, entero, por ejemplo esa celeste, la magenta. En esa magenta, el filtro de magenta se dejó completo y los otros dos filtros, el amarillo y el magenta, lo pongo debajo de un dibujo que yo ya lo dibujé, que es un dibujo formal, y lo corto con un cartonero y quedan puros fragmentos que después yo vuelvo a ordenar
y tratar de que quede lo más junto uno al lado del otro. Perfecto, Como es como un rompecabezas. como un rompecabezas sobre un escáner, o en ese caso una mesa de luz, algo que te dé la luz, pero como nunca te quedan perfectos y uno siempre se mueve para un lado que el otro lado, en ese juego hay un azar. Ya, Siempre de nuevo perfecto. la mezcla con el azar y la sensibilidad artística, ese equilibrio entre las dos, y un magenta se te corre a un lado y se te mezcla y te da un azul oscuro, si el amarillo se te corre para el otro lado, te da un verde, y ahí se da este juego que es cromático, pero Ya, te da esta perfecto. profundidad que es espacial. Entonces yo cuando descubrí eso, empecé a trabajar esta idea que son planos, son dibujos que son dibujos de luz espaciales. Perfecto. Igual como cuando uno antes dibujaba, o cuando yo dibujaba, si yo te hago un retrato, está la forma, pero si te quiero dar volumen, tengo que luz y sombra. Perfecto. Y para dar el volumen. Aquí también se da de una manera muy minimalista y aparece esta sensación de espacio. Entonces son planos por la caja de luz, pero tú tienes una sensación de tridimensionalidad, de Ahora ponte espacialidad. tú una pregunta que me surgió ahora, porque en la ¿Sí? imagen anterior se refleja el paisaje Claro. que hay en la galería, se Sí. refleja en la obra. ¿Eso alguna vez pensaste o fue también otra casualidad? Porque es curioso, a lo mejor si alguien no ha ido a la galería pensará que la obra es así, ¿cachai? Bueno, ahí está la obra expuesta en la galería, que también es interesante porque esa galería me recuerda mucho el modernismo latinoamericano, todo lo que se ha construido en Brasilia, Niemeyer, todo es, que mezcla el interior con el exterior. Y lo bonito fue que para la inauguración en algún momento apagamos todas las luces, eran solo las líneas perfecto, ya. de color y iluminamos el patio, y lo bonito es que se reflejaba la línea en el espejo de la galería y el afuera entraba adentro. Entonces, de nuevo aparecen otras Sí, pues coordenadas eso es lo que espaciales. encuentro entretenido, que pasaron cosas que no sé si tú las pensaste o fueron casualidades. Bueno, tú sabes que todas las cosas finalmente en el arte muchas se han descubierto por casualidades del destino. Claro, eso se llama serendipia, que es cuando uno está buscando una cosa, está buscando la cura del cáncer y te aparece la cura del SIDA, no sé. Eso se llama serendipia, que es un concepto muy, muy bonito. Sí, eso apareció con las cajas de luz, que si tú pones un vidrio contra negro se vuelve un espejo. Claro. Y eso le dio más magia, la gente no entiende cómo se hicieron esas obras. O sea, es una obra que tiene un componente muy enigmático. Sí, pues inquietante, por eso yo te preguntaba cómo lo habías hecho, porque sin que dierais todos los detalles, pero Pero un poco lo que yo creo que tiene que ser el artista también. O sea, bueno, cada artista define para sí mismo en su contexto social también lo que significa ser artista. Pero hay una componente en mí que cree que el ser artista también es una especie de mago. Hay que configurar todo lo que uno sabe a nivel tecnológico, todo lo que está pasando a nivel social, todo lo que está pasando a nivel de pasado, presente, futuro, y se cristaliza en una obra que te permite hacer ciertas cosas. Esa obra 5 años atrás no se hubiera podido hacer porque las cajas de LED no existían, Claro. o a lo mejor 10, qué sé yo, pero antes eran unas cajas de luz de este volado que se sobrecalentaban, que metían que ruido. metían ruido. O sea, esa obra ocurre en este momento específico porque también la tecnología te lo permite. O lo mismo la obra de Baquedano. Esa obra, si yo lo hiciera ahora, lo haría con así una cámara. Claro, y y las tendría ahí 5D, otra definición. otra definición, pero por ejemplo quizás tendría menos problemas, o tendría más problemas éticos, porque a mí lo que me quita un poco de peso en la obra de Baquedano es que la gente está media borrosa. Entonces todos los temas sobre propiedad, Identificación. de identificación, no me complican tanto porque son ellos mismos, ese retrato ya es una abstracción de la persona. Da un poco, si yo lo hiciera en súper definición, me produciría más problemas éticos, creo yo. Exacto. Eh, Y vamos a la última parte, claro. porque si no nos vamos a quedar toda la tarde. Yo feliz, pero la gente a veces no tiene tanta paciencia para escucharnos tanto rato. Ya, esta es una obra que se sale desde la fotografía, desde su definición como fotografía. Esta es una fotografía más clásica, blanco y negro, más de reportaje.
esta fue una serendipia. Yo estaba en busca de otra cosa y apareció esta obra. Yo estaba haciendo, después del 2010, ojalá que no la pasen tan rápido y volvamos para atrás para explicar un poco el contexto. En el 2010, después del terremoto y el tsunami, yo estuve haciendo una mezcla de... También con la tesis se puede hacer obra social y arte al mismo tiempo, trabajar con los damnificados. Yo estuve fotografiando todo el proceso como de reconstrucción, o en las familias, en sus casas destruidas, en las carpas, después en las media agua, y los acompañé durante ese proceso, y salieron distintos cuerpos fotográficos, inscritos en la fotografía más documental. El más fuerte, creo yo, que es esta obra, que efectivamente salió de los relatos de que estos niños que me acompañaban en estos procesos, había niños que les gustaba, yo les prestaba la cámara, tomaban fotos juntos y todo. Y estos niños me contaban que en Talcahuano, en el morro de Talcahuano, arriba había una base militar. Esa base militar ahora está abandonada. Cuando llegó el tsunami, la mayoría, casi toda la población se salvó porque subieron a ese morro. O sea, ese lugar lo acamparon y les salvó la vida. Pero era un lugar muy cargado a nivel histórico para ellos, porque ellos contaban en esta entrevista que yo lo hacía, cómo durante los años 70 bajaban los camiones militares, veían los cuerpos, se veía una pierna que salía de un cuerpo. O sea, un lugar muy, ya en su relato, muy cargado. Un lugar de tortura. En ese lugar se torturó y se asesinó. Claro. En ese recinto militar. Ahora, hay un lugar muy misterioso para esos niños, que era una entrada de menos de 1 metro de altura, que está en mitad de un bosque, que esos niños con el imaginario infantil me hablaban que era como la entrada a un mundo interior, que era como que todo este morro, que este cerro, estaba habitado por algo, como que había un lugar interior. Que era verdad, porque adentro de esa puertecita chiquitita, quizás volvemos las imágenes para atrás para que se vea la entrada, esa era muy, muy chiquitita. Ninguno de ellos había entrado. Es chiquitita porque de hecho ellos son niños y está de... Sí, es muy, muy chiquitita esa entrada. Y es una entrada que está en mitad de un bosque. Entonces, ellos construyeron toda una mitología alrededor de eso. Y uno de los niños me hablaban que penaban, me hablaban de... Yo traté de hacer un video a la entrada. Antes de filmar de hacer esta obra, yo traté de que uno de esos niños me contara lo que él habían sentido o visto, porque había toda una historia, y le dio tanto miedo que se escapó, salió corriendo. Y al otro día yo tuve que de alguna manera preguntar, yo dije, yo voy a entrar, ninguno de los niños había entrado a ese lugar, es un lugar prohibido también, donde los papás les decían que no entraran porque ahora estaba ocupada para aspirar neopren, o sea, un lugar de mucha intensidad, de peligros, de misterio. Y se juntó este grupo de niñitos con los que yo juntaba, que seguramente tenían entre 5 y 11 años, y entramos a estas cámaras de tortura o lo que fueran. Claro. Y efectivamente encontramos estas cámaras, habían piezas y piezas adentro con artefactos y cosas abandonados que no sabemos, con qué propósito. Era totalmente oscuro, ¿no? Totalmente oscuro. O sea, esto está filmado, no está filmado, está fotografiado con dos cámaras, una que tenía un mejor asa que la otra y con linterna, pero estaba totalmente oscuro. Y empezamos entramos en este espacio y de nuevo la casualidad o lo bonito es que adentro, con estos niños, adentro de las cámaras de tortura, encontramos unos cachorritos, unos perritos. Yo esto lo posteé en Facebook como de las cosas que me estaban pasando en ese momento y yo le puse cachorritos en cámaras de tortura. Después yo llegué a Alemania y empecé a tomarle el peso a esto que era nada más que para mí en un momento como un relato visual y lo empecé a entender que era una obra, que era una metáfora muy fuerte y que era una de las metáforas más fuertes que habían salido de ese tiempo donde uno está produciendo imágenes y estás en la relación con las personas. Yo tengo 36 años, tenía 11 años en el cambio de la transición, me acuerdo de ser niño en la dictadura,
aparte de eso, o sea, tiene muchas capas de lectura para mí, tiene mucho significado esta obra. Encontrar vida en un lugar tan cargado de muerte, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. Estos niños empiezan a aparecer como héroes, se vuelven héroes, o ellos creen que son héroes. No sé si lo están haciendo, pero para ellos están como rescatando a estos cachorritos, los están como salvando, los están sacando. O sea, tiene muchas capas a nivel emocional que... Y en la secuencia ahí van con los cachorritos. Claro, ahí los sacan. Y yo o sea, documenté todo esto, digamos, pero por una casualidad apareció un relato visual que es una especie de metáfora para mí. Sí, pues además que es loco porque el nombre, y lo hablábamos, es como doble. Tiene las dos, están los cachorritos niños metidos ahí y encuentran a estos otros cachorritos que también es como que finalmente la vida se termina por imponer, digamos, pienso también, yo. Claro, también está esa capa. Obviamente uno como artista no le puede poner todas las capas de lectura que tiene la obra, pero tú... Pero claro, eso abre a que la cabeza empiece a... Exacto. Pero es curioso, esta obra se mostró antes de venirme en octubre en el Martin Gropius, que es uno de mis museos preferidos en Berlín. Se mostró en una exposición que trataba justamente obras políticas, pero que tuvieran una vuelta sentimental, emocional. Y el curador medio que se le fue, tampoco no puso en el texto que habían cachorritos de verdad. Entonces, como que también lo leyó por lo más literal, que era la metáfora los niños metidos. Claro. Pero a mí me gusta de repente jugar con lo que es claramente literal y que tenga esa otra vuelta también. Como el Black Space, que fotografía literal. O sea, ¿me entiendes? Y en ese sentido está más lindo porque están las dos. Uno cree que es una cosa y es como, no, aparece lo otro. Y aparecen los cachorritos. Y después salimos y la cámara estaba a la luz misma, totalmente sobreestimulados de esta experiencia de mucha oscuridad. Salieron como estaban los ojos en realidad. Exactamente. Así es como uno ve cuando sale de la oscuridad, o del cuarto oscuro. Exactamente. ¿No? Y así por eso dejé esa última imagen donde yo estoy con los niñitos de la mano en este bosque y salimos y totalmente sobreexpuestos. Ya, pues pucha, vamos a tener que terminar porque en honor al tiempo de la gente, te doy 1000 gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Muy enriquecedor para todos tenerte acá. Te vamos a dar un pequeño detallito para que anotes todos tus viajes. Muchas gracias. Qué rico, muy sobria. Claro. Está bien, como tiene que ser. Sí, o ideas que se te puedan ocurrir. Muchas gracias. Futuro. Muchas gracias por haber venido, Pablo. Gracias a ti. Nos despedimos hasta el próximo programa con Martín, nuestro director, y con Max, nuestro asistente de dirección. ¡Chao!